Bienvenidos una vez más a este rinconcito que se llama Coma y Punto. Tendría que ser así de simple, pero las vicisitudes de la vida nos han hecho llevar la alimentación por todos lados, todo arriba, abajo, al centro, adentro, en todos los espectros de todas las cosas que hemos comprado en el mercado, y hoy hemos querido solamente traer un poquito de juicio y conciencia y un poquito de simpleza con este podcast Coma y Punto. ¿Cómo estás, Sari? Noé, hoy estoy muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Ya sabes, como cada semana, grabando episodios nuevos, invitados nuevos. Y hoy le quiero dar la bienvenida a una de las mujeres, que admiro muchas mujeres, pero a una de las mujeres que más admiro por su trabajo, por su vocación, por su dedicación y cómo va llevando la nutrición. Como me dijo, dos variaciones estándar diferente de la media revolucionaria. Así es que hoy no quiero dar más preámbulo y tenemos con nosotros a mi querida Claudia Unot. ¿Cómo estás? Ay, Sari y Noé, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy emocionada de estar aquí. Vamos a hablar de un tema pues interesante, ¿no? La salud mental de la mujer. Así es, mi querida Y quiero Claudia. decirles que definitivamente no, o sea, un disclaimer, ¿sale? Esto es como un interés personal, ¿no? Profundo. No, o sea, no soy ni la más experta ni nada, pero creo que es como, de menos, como dejar las gotitas, ¿no? De la duda o sembrar así un poco la intriga por querer seguir informándonos más sobre este tema, ¿no? De alguna Totalmente. manera. Y Claudia es experta en hablar de esto porque es una super nutrióloga que es licenciada en nutrición por el Reino Unido. Tiene maestría en nutrición humana, orientación materno-infantil de la Universidad de Guadalajara, doctorado en comportamiento alimentario. Tiene una certificación en la Academy Nutrition de Dietetics sobre el proceso de atención nutricia. Y tiene, no saben cuántas medallas tiene para ahí, pero espérame, nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano, coordinadora, maestra, profesora, adorada, mamá, sobre todo también, mujer, además mujer, y tiene un podcast también que tienen que ir a escuchar, Alimentos y emociones. Alimentos y emociones, su podcast para que lo vayan a seguir, y de una vez también tus redes sociales. Tú dime tus redes sociales de una vez para que le den clic ahorita mismo. Me encuentran en Claudia Unot en Instagram y también como Alimentos Emociones en Instagram también. O ya sea, en todo lo demás, más o menos igual. Que la verdad que es un canal increíble, unas redes sociales padrísimas. Y platícame por qué, Claudia, te emociona, te apasiona tanto hablar de este tema tan importante que nadie para a pensar, la salud mental de la mujer. Pues fíjate que, o sea, yo no sé si es, o sea, bueno, lo sabes, ¿no? Yo doy clases de nutrición en el ciclo de la vida y me encanta y llevo dando clases de nutrición en el ciclo de la vida durante muchos años. Entonces, como que en ese trayecto, o sea, me toca como la fortuna de ver, pues, a la mujer, ¿no? Desde que se va a embarazar y en todas sus etapas. Entonces siempre, o sea, como que conforme he ido dando la clase, sabes, he sido desde la mujer que se quiere embarazar, la mujer que tuvo un hijo, o hijos, que se llevó a los hijos, ya sabes, al salón de clases, que hizo locura y media para tenerlos, para poderlos llevar, así es, o sea, que los amamantó ahí, ya sabes, sentada mientras daba la clase, que los cuidaba, o sea, que todo, o sea, como que todo ese proceso, y ahorita están adolescentes. Y entonces, y bueno, yo tuve una historia de tener hijos grande, o sea, soy como de estas mujeres que postergó la maternidad, pues, a más tarde, y tuve mis hijos a los 41 y a los 43 años. Entonces ahora, a una edad yo ya, posmenopáusica, o sea, ¿sí me entiendes? En una etapa también en donde hay como muchísima transformación, pues, a nivel como mental y de salud emocional, pues, de la mujer. Me encuentro con dos hijos adolescentes y entonces es como que entonces siempre mi sensación es cómo puedo estar yo, en lo personal, cuidándome también como mujer en todas las etapas de la vida. Entonces me he puesto ahí como a estar de alguna forma como investigando un poco más el tema
y me doy cuenta que es como todo, o sea, las mujeres, o sea, tenemos como tantas disparidades, ¿no? O sea, sabemos, ¿no? O sea, hay como disparidades financieras entre hombres y mujeres, o sea, somos mucho más minimizadas legalmente, intelectualmente, o sea, a mí me tocó abrir una carrera de nutrición hace casi 25 años y cuando era, o sea, yo era una chiquilla pues que andaba ahí tratando y era así un mundo de hombres, ¿no? En una escuela de medicina y era así como, ¿y esta? ¿Verdad? Y aparte, ¿no? Como güerita, blanca, bonita, entre comillas, ya saben, así, ay, como qué linda, ¿verdad? O sea, ay, pues, ay, sí, va a abrir una carrera de nutrición, ¿no? Y fue como enfrentar a todos los dinosaurios con una fuerza, o sea, como tratando de abrir un camino, ¿no? Y tratando de abrir un camino para todas mis hijitas que yo decía que tenía, ¿no? Que eran todas estas estudiantes que iban como detrás de mí, ¿no? Era abrirles el camino en un mundo en donde existía una carrera de medicina desde hacía 200 años. Entonces, de alguna manera era como, o sea, como que siempre ha sido como esa, como defensora de esa causa, ¿no? Eran como mis hijitas, ¿verdad? O sea, vénganse, vamos, o sea, tenemos algo que decir, tenemos algo que hacer. Y en ese momento era, o sea, ¿cómo me cuido para poder tener como el mejor embarazo? En un momento en donde yo era más grande, ¿no? O sea, tenía 40 años. Entonces, ¿cómo me cuido para tener un embarazo que sea en un lugar en donde yo esté empoderada, ¿no? Donde yo pueda participar en ese embarazo, que una persona no decida, por ejemplo, por mí. ¿Cómo participo también como en la lactancia, en mi trabajo? O sea, ¿cómo le hago para poder combinar todas esas cosas? ¿Cómo le hago para estar bien o sea, en una persona como muy curiosa, para mí, por ejemplo, la nutrición y la psicología siempre han sido uno y la misma cosa. O sea, yo siempre me he manejado como en toda esa área conductual. Entonces, siempre ha sido como comunicar todo eso. Entonces, ahorita yo tengo 56 años. Entonces, es como en esta edad, ya también después de haber pasado como por varias etapas, me doy cuenta o sea, que digo, bueno, ¿cómo quiero estar en los próximos, no sé, 10 años? O sea, ¿qué tanto más puedo aportar, puedo dar en mi trabajo, puedo dar en el espacio donde estoy, como mamá, como pareja? O sea, ¿qué tanto más puedo hacer? Pero lo quiero hacer desde un lugar en donde yo me sienta emocionalmente y mentalmente bien. O sea, en donde no sea como la sociedad la que me está como exigiendo todo, ¿no? O que yo no tenga que cumplir porque eso es lo que dice la sociedad que yo tengo que hacer, ¿no? O que, o una cosa, por ejemplo, que también sucede mucho ya ahorita que es así, no, bueno, pues es que si tienes esa edad, ¿sí me entiendes? Pues entonces, pues ya, ¿no? O sea, déjaselo a las chavitas, ¿no? O que dices, oigan, yo tengo bastante todavía que decir, ¿no? Entonces también como esa falta de respeto también como a una etapa de maduración, te digo, todo esto tiene que ver para mí también como con mi propia salud mental, o sea, cómo yo me encuentro, cómo yo me siento conmigo misma. Y entonces, para poder estar en un espacio en donde yo me sienta bien conmigo, pero también eso pueda comunicar, porque tengo mucho contacto con jóvenes y con alumnos, y entonces quiero poder como transmitir este autocuidado, ¿no? O sea, a través de esto. Esa es la idea para mí, es de estos temas, ¿no? Qué importante, mi querida Claudia, porque creo que la salud de la mujer, por lo menos en la etapa de la maternidad, queda completamente abandonado y olvidado. Es tanto el servicio al bebé que no importa cómo te sientes. El chiste cuando uno está embarazado, el chiste es que el bebé esté bien, que esté creciendo bien, pero quién sabe cómo te sientes, si pesada, si adolorida, si subiste tantos kilos, porque además te tiene que decir, como le decías tú, lo que la sociedad espera. Entonces, imagínate como nutrióloga, si entonces entras en tu peso, no vaya a ser que te pases de esos Ay, 9 no. kilos, o de esos de 7 a 9 kilos, o de 13 kilos, entraste en bajo peso. Entonces, lo que la regla marca, entonces cuidando que no vaya a ser que peses demasiado, cuidando que no te vaya a dar una preeclampsia,
cuidando que el bebé crezca bien, y si no creció bien, entonces tú no lo cuidaste bien. Entonces, toda esa parte de que la sociedad espera que seas una perfecta mamá canguro, y de ahí me sigo, pues, la lactancia. Imagínate como No, 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 no. nutriólogas, o sea, como nutriólogas, como sabemos la importancia de la lactancia materna, pero no vaya a ser que se te ocurra no querer dar de comer, te vaya bien, te vaya mal, te duela, no te guste, no importa, hay que dar el pecho por el bien del bebé, entonces no importa dónde está la mamá, cómo le estés pasando, si te da depresión postparto, no importa, no duermas, échale ganas, atiende a tu bebito, porque es una época, de veras, se nos olvida, cuando ya tenemos hijos adolescentes se nos olvida, pero lo que damos como mamá, no importa en el estado que estemos, si tuvimos cesáreas, si fuimos Así es. operadas, si algo pasó, no pasa nada, el bebé tiene que estar bien. Entonces, como mamá nos abocamos al 100% a atender a esa criaturita que requiere 100% de nosotros, porque son completamente indefensos. Y Pero fíjate, aparte de todo eso que dices, que, o sea, me encanta porque, o sea, ya sabes, ¿no? Es como te lo cuentan como que, ay, sí, la lactancia, y verdad, oye, y si yo no quiero darle lactancia, o sea, ¿qué? ¿Es mal? O sea, entonces ya soy la peor mamá o qué, por así ejemplo. está visto, no, O total. si, ¿no? O si, bueno, muchísimas cosas en ese sentido, pero quizás una de las razones por las cuales también me metí mucho a este tema es porque si te metes a estudiar, ya, o sea, hay muchos estudios al respecto. O sea, el cerebro de la mujer cambia durante 3 etapas importantes en la vida, ¿sale? Que son la pubertad, bueno, también la de los hombres, pero principalmente, o sea, bueno, no, vamos hablando ahorita de la mujer, que es el tema. Entonces, la pubertad, en donde el número de neuronas que tú tenías, por ejemplo, al nacer, pues, a la hora de la etapa de la adolescencia hay una cosa que se llama pruning, o sea, como que si fueras a podar una poda, tal cual, de neuronas. Y pum, en la pubertad, o sea, se recorta el número de neuronas. Entonces, de entrada, o sea, lo que hayas estimulado, pues, en un momento dado en la infancia, o sea, como lo que siguió funcionando o algo, pues eso más o menos se anda quedando, ¿no? Entonces, ese es un momento como muy importante, relacionado con, obviamente, estrógenos y un montón de cosas, ¿no? También niveles de testosterona que tengamos. Eso es por un lado. Y en la segunda etapa, como más importante, es esta etapa del embarazo y de la lactancia. Y después del embarazo, el tamaño de nuestro cerebro como mujeres se encoge. Y entonces es así como, a ver, nadie se alarme, ¿sí me entienden? O sea, no es así como que ya somos unas tontas y no, o sea, o sea, nos está pidiendo también de alguna forma, como ese cerebro que de alguna forma, como nos concentremos, ¿no? En estar cuidando a ese bebé, ¿no? Pero nosotros somos como tan exigentes, porque precisamente eso es como, de alguna forma nos prometieron que podíamos tener todo, en todos estos como temas de la mujer, ¿cómo se llama? Pues todo el movimiento feminista, etcétera. Nos prometieron que podíamos tener todo, pero sin embargo, lo que nos ha pasado es que no le hemos pasado haciendo todo. Entonces, tengo ese bebé que me está demandando que yo esté como ahí presente, y o sea, ese cerebro no se vuelve como a acomodar en su lugar, ¿sale? Como hasta que el bebé tiene como 2 o 3 años. Yo me acuerdo que tenía una amiga que me decía, o sea, vas a ver, Claudia, que cuando tú estás embarazada, o sea, no, o sea, yo me acuerdo de haber estado embarazada y yo decía, es que a mí no me funciona la neurona. Y entonces también entra como todo ese rollo de la discriminación de la mujer. Ay, es que pobrecita anda hormonal. Que yo cuando me dicen eso, o sea, sí tengo ganas como de agarrar a alguien del cuello, ¿verdad? Y decirle, pues sí. Entonces, para mí es, no, bueno, estoy hormonal, ok, pero lo entiendo desde mí, y a mí eso me empodera porque me permite de alguna manera como entender en dónde estoy, en qué etapa, por ejemplo, de mi ciclo menstrual estoy, y entonces eso cómo me hace sentir, y entonces, pero si yo reconozco eso, pues entonces me puedo acomodar, porque no todos los días son los mismos, ¿no? Y no todos los días tengo que funcionar así de la misma manera o ser esta eficiente personaje, ¿verdad? Que hace todo. O sea que, Clau, hay algo que es como que no terminamos de entender, que lo pasamos por encima, pero
el embarazo y el parto son hipertraumáticos, o sea, nosotros las mujeres soportamos niveles de unidades de dolor que un hombre, por ejemplo, no soportaría y sobrevivimos, o cualquier hombre, el hombre con las hormonas masculinas entraría en shock y pasaría a la muerte, la mujer no. Entonces, ese encogimiento que hay, en realidad el encogimiento del sistema nervioso que hay postparto no es en el volumen neuronal, de masa neuronal, No, sino en la cantidad de sinapsis que hay. Y fíjate que así se es. correlaciona con las depresiones postparto. Claro, por supuesto. Es hiper necesario pasar por esto de decir, acabo de parir, puedo bajar totalmente, quedar como en funcionamiento de reserva, con lo mínimo indispensable, porque mi cuerpo está Así es. tratando. Por eso, si mi cuerpo y mi psiquis creen que es necesario llevarme a una depresión para yo dejar de hacer, fíjate, hasta este Claro. entendimiento es para dejarme de que yo ande como una mamá canguro que dice la Sari, saltando por todos lados, con los nenes en la bolsa, tirando uno por un lado para el otro, porque ahí nomás nos queremos poner eso, o sea, fíjate, desde de la cultura es una semana después del parto y este es el cuerpo que recuperó. O sea, Ay, todos nos no, dicen no. como apúrate, ¿viste? Sí, No, sí, me da miedo, ¿no? O sea, sí, te da hasta, me dan escalofríos, ¿no? Pero es, luego también, o sea, no quieren vivir, o sea, ¿sí me entiendes? Es como quieres estar de regreso a vuelta a tu parto, perdón, a tu cuerpo una semana después, pero tampoco quieren vivir como el dolor, por ejemplo, o la posibilidad también de tener un parto y sentir ese dolor, porque finalmente también lo puedes vivir, ¿no? O sea, no, o sea, duele, sí, pero no te vas a morir del dolor, ¿sí me entiendes? O sea, no, también puedes atravesar por eso. Pero tenemos como unos estándares tan altos que entonces estamos como navegando por esa incómoda carrera de obstáculos, ¿verdad? Por la vida, sobrecargándonos como nuestros cuerpos y nuestras mentes con todos estos procesos, pues. Y el otro etapa también que es bien importante, que es la tercera, pues a la que no entré, pues es la etapa de la perimenopausia. Y fíjense, todos tienen que ver con temas de hormonas, o sea. Entonces es también reconocer que nosotros, el simple hecho de que tengamos dos genes diferentes, que son el XX, o sea, que nosotros seamos dos XX, nosotros generamos una serie de hormonas que nos hacen, o sea, que hacen, o sea, que tienen, ¿cómo se llama? Una serie de, pues tienen un impacto, ¿no? Pues sobre nuestro cuerpo y nos hacen vivir por procesos que también nos llevan a una como degeneración mental, por ponerlo de una manera que yo igual y se asusta a la gente y dice, ¿qué es eso? Pero es cierto, ¿no? O sea, entonces tenemos como muchos cambios muy diferentes a la forma como me gusta más la palabra aging en inglés que envejecimiento, que es así como no. Pero bueno, finalmente el proceso de envejecimiento del hombre es mucho más lineal, la mujer es así como más picos, ¿no? Para arriba y para abajo. Entonces hay que reconocer cuándo son esos movimientos y cuándo estás en esas etapas para poder transitarlas y darles la bienvenida, ¿no? O sea, es así como, a mí todo el mundo me dice, es que tú eres la única mujer que dice que la menopausia es buena onda, o sea, pues es que sí, o sea, sí, depende de cómo la quieras vivir, o sea, sí me entiendes, si dices, no, bueno, ya es el fin del mundo y ya de aquí, ya me morí, sí me entiendes, porque ya soy una mujer menopáusica. Claro que no, ¿no? Trae toda una serie de cosas también muy buenas, porque toda esa energía que tenías como para estar pendiente de que me voy a embarazar o no me voy a embarazar, ¿verdad? Todo el tiempo con el pendiente, ¿verdad? Ya no está el pendiente y imagínense si tenemos toda esa capacidad creativa para generar un hijo, imagínense toda la capacidad creativa que ahora tenemos cuando ya no tenemos que generar hijos, ¿no? Entonces es maravilloso, pues también, y hay que verlo de esa manera. Claro, no sé si la conoces o conoces el trabajo de Mona Lisa Schultz, que habla del... Ah, Sí. bien, porque me parece que estabas hablando y me resonaba ella. Viste que ella habla de todo de esto, del cerebro femenino que es muy hormonal. Y ella Claro. habla presenta esta tesis de si los padres de la psicología hubieran sido mujeres,
no hubiéramos hablado de la pulsión sexual como habló Freud, hubiéramos hablado de nuestra relación con la comida. Por eso me encantó que dijiste, para mí comer y psicología es todo junto, o sea, no hay separación, es una cosa. No. Lisa Schultz hace esta tesis de si los padres de la psicología hubieran sido mujeres y se hubiera estudiado el cerebro femenino, el cerebro hormonal, los componentes, no hubiéramos estado hablando de pulsión sexual, hubiéramos estado hablando de pulsión de alimentación y nuestra relación con la comida. Pero eso me parece súper interesante, pero también, o sea, ¿de dónde viene, por ejemplo, que las mujeres somos intelectualmente más incapaces? Del darwinismo, ¿sabes? Entonces es como el mundo de la ciencia de los hombres, ¿no? En donde, o sea, Darwin dice, no, pues es que los cerebros de las mujeres son más pequeños. Pues es que somos más chicas, o sea, ¿sale? Somos más pequeñas y menos altas y menos grandes. ¿Y qué creen? O sea, pero eso no nos hace diferentes ni en cantidades de neuronas ni nada, o sea, realmente las diferencias sutiles que tenemos en la forma en que funcionan nuestros cerebros como hombres y mujeres es como, ¿no? Los hombres son mucho más espaciales y encuentran tal vez y nosotros somos muy buenas más buenas para tal vez, estoy generalizando horrible, ¿verdad? Pero más o menos somos más buenas para, es que tú en 1981 me dijiste que, o la semana pasada me dijiste que, entonces recordamos diferentes cosas o hacemos diferentes conexiones y las necesitamos también para todo este tema de las crianzas. Pero sí creo que es como muy importante reconocer que sí somos diferentes, ¿no? Y que no somos de ese Darwin, ¿sale? Que eso también ha hecho, perdón, ahí voy, Sari, y ahorita te doy la palabra, pero... El tiempo es tuyo, porque... No, es que voy a tener que interrumpir, porque si alguien ya se perdió en este podcast, ponga pausa y pongan regresar, porque está sumamente interesante lo que está diciendo, porque seguramente están caminando en el coche, cocinando, y se les fue el patín, pero pongan pausa, regresen lo que acabo de decir, porque lo que está diciendo Claudia ahorita y Noé, de lo que estudió la psicología del padre Freud y el darwinismo, lo que está estudiado, que son hechos por hombres, toda la teoría que damos por hecho que es una realidad, como damos por hecho que los cuerpos grandes se pueden achicar, como damos por hecho cantidad de cosas que tenemos dadas por sentadas, que ni siquiera nos paramos a cuestionar. Así es que pongan pausa, regresen y vuelven a escuchar, y Claudia adelante, porque es lo único que quería decir. Es que ahorita, ¿sabes? También me acuerdo que también estaba leyendo que, bueno, finalmente, por ejemplo, ¿se acuerdan de la talidomida, que era ese medicamento que se daba para no tener náuseas en los 60s y que causó un chorro de deformaciones, ¿no? Y que los niños que nacieron en ese momento. Entonces, a partir de eso, en ese momento, como que dijeron, vamos, o sea, las mujeres, olvídense, no las vamos a estudiar. Y entonces fue una época como de los 60s hasta el periodo del VIH, o sea, cuando empezó como el tema del VIH, que las mujeres también dijeron, a ver, no, espérenme tantito, nosotros también necesitamos ser estudiadas, pero es como, híjole, es que si metemos, por ejemplo, el tema de la menstruación como en estudios, ¿no? Controlados, pues es que nos hace ruido. Entonces mejor, ¿saben qué? Quiten a las mujeres. La lactancia, no, hombre, olvídense, eso también hace mucho ruido. Entonces el embarazo, no, eso también. Entonces nos sacaron durante años. Entonces, por ejemplo, temas de fármacos, de uso de fármacos, ha sido un tema tremendo porque nos dan, por ejemplo, las mismas dosis que los hombres y de cosas que nosotros no, o sea, nuestro cuerpo no está como capacitado para enfrentar, pues, ¿no? Porque hemos sido como excluidas, pues, de alguna forma también. Si realmente quisiéramos como entender cuáles son las diferencias como entre hombres y mujeres, tendríamos que decir, a ver, tenemos que hacer este estudio para, por ejemplo, para un grupo enorme de mujeres, este estudio para un grupo enorme de hombres, no ponerlos a los dos en el mismo paquete y luego hacer, ¿cómo se llama? Eliminar las covariables estadísticamente, porque ahí lo único que estás haciendo es también como borrando, o sea, poder ver las diferencias. Pero lo que pasa es que no lo hacemos de esa manera porque en investigación pues cuesta carísimo, ¿no? O sea, realmente. Entonces es un caos. Es un caos, y justamente en la universidad platicábamos, fíjate, mi Clau, que hablaban de las estadísticas, que
qué porcentaje de mujeres muere, qué porcentaje de hombres mueren. Entonces argumentaban que la muerte de los hombres es mucho mayor. Pero ojo, ni siquiera vemos las causas. Probablemente en violencia, algún tipo de violencia, pero en matanzas, así, los hombres tienen una mayor estadística de muerte. Pero las mujeres que mueren, muchas veces mueren por el simple hecho de ser mujer. Entonces, por el simple hecho de ser mujer, traemos un estigma. Ya traemos una carga de que somos mujeres, de a lo mejor de que no merecemos, a lo mejor no los mismos derechos. Entonces, esa carga de diferencia de hombres y mujeres, ya traemos una carga atrás. Pero esa carga, hazte cuenta, o sea, también la vemos, por ejemplo, en los temas de medicina. Entonces, si tú ves, o sea, cómo nos tratan en medicina, o sea, si nosotros vamos con el médico, nos tratan como desde la medicina del bikini. Total. Entonces es como el bikini que te tapa, ¿no? Entonces, pues te tapa las boobies y te tapa toda la zona pélvica, ¿no? Entonces es como lo que está detrás del bikini es lo que debemos de estudiar de las mujeres, porque eso es lo que las hace diferentes, ¿no? Entonces necesitan mamografías y necesitan ¿cómo se llama? Papá Nicolau, y no tiene nada de malo esa parte, o sea, está bien, qué bueno que si no los hacen y todo el rollo, pero el tema es que no, o sea, no nos han estudiado como otras partes, por ejemplo, como nuestra salud neurológica, ¿no? Entonces, al no hacer eso tampoco, o sea, no están viendo el impacto que, por ejemplo, nada más las hormonas tienen sobre nuestra salud mental. Pero nosotros somos como 2 o 3 veces más proclives, por ejemplo, a desarrollar ansiedad y depresión que los hombres. Nos da Alzheimer's a más mujeres que a los hombres. Entonces dices, a ver, aquí hay como una serie de cosas medio alarmantes que están sucediendo y yo creo que tiene mucho que ver con este tema de cómo nos estamos, o sea, como estamos en esta batalla de tratar de hacernos algún lugarcito, ¿verdad?, en el mundo. O sea, con estos altibajos también hormonales nos estamos como poniendo como en riesgo, ¿no? Al tratar de querer hacer tantas y tantas y tantas cosas igual que los hombres, pues, para poder como tener ese lugar, ese espacio, esa voz, o sea, ¿no? No, totalmente. Es que hay cosas que un hombre a lo mejor jamás va a vivir desde un bochorno, desde un embarazo, a lo mejor jamás van a tener un síndrome de ovario poliquístico, a lo mejor nunca van a tener que enfrentarse. Exacto, tan simple como eso. O ¿no? Dejar de menstruar. O dejar de menstruar, o vivir lo que viven. Y hay una historia que me la había leído yo a Julia Borbolla, que era una secretaria que le era fiel a su jefe por 15 años, completamente 18 años, completamente fiel, a la hora que sea, en la noche le contestaba, a todas horas completamente fiel. Y de repente un día llega a su escritorio y tiene todas sus cosas empacaditas y le dice, estás despedida, y le cierra la puerta. Y se asemeja a lo que vive una mamá cuando has estado 15, 18 años al servicio total de los hijos, lo que necesitan a la hora que sea, las medicinas, la enfermedad, te echas al director porque hizo algunas X en su adolescencia que se la cortaron como dices, se les ha cortado el cerebro, entonces hacen sus cosas en la adolescencia y ahí está la mamá y de un día de repente cumplen 15, 18 años, te cierran la puerta y te dicen, estás despedida. Y ese síndrome de nido vacío, ¿no? O sea, total, tal cual. Al mismo tiempo que estás como en perimenopausia y pasando por esa que ya de entrada es también así como costoso pues para nuestro cuerpo hormonalmente. Total, ¿qué pasa en ese momento? ¡Pum! Se acaban los estrógenos, ¿verdad? Se acaba la progesterona y tienes que tomar decisiones, o sea, ¿no? ¿Me la sigo tomando externamente? No. Y que me cáncer, neurológicamente. Cáncer, pero también. ¿Y por qué tienes que tomar ese tipo de decisiones? ¿Y qué te implica también en como cuidado de salud mental? O sea, ¿qué te implica? Como que yo que tengo hombres jóvenes, pues, para la edad que tengo, entonces dices, a ver, es que yo necesito tener energía, ¿verdad? No puedo estar ahí. O sea, porque los bochornos y la resequedad vaginal y que las ganas de no tener relaciones sexuales, o sea, se te van a quitar o bajar. O sea, son temas que hay que poner sobre la mesa. No hay que decir, ay, no vamos a hablar de eso, ¿verdad? El cambio de cuerpo y esperamos que no cambien los cuerpos. Quería así o sea, además, o sea. El hecho de que vas a entrar en un proceso como de envejecimiento y eso ¿qué? O sea, entonces ya no le sirves a la sociedad.
Ya O no sí, sé, sí, sí, o porque no no te usaste las ves como cremas, debes verte, así es. o no O no usaste las estás- cremas anti-aging porque estás envejeciendo, entonces te pongas lo Exactamente. que te pongas, vamos para allá todas. O y la Pero otra es, o sea, no, entonces me voy a poner Botox o no me voy a poner, o me voy a hacer, o me voy a poner, o sea, digo, pues, o sea, bueno, finalmente, o sea, voy a envejecer y punto, y bienvenido, ¿no? Pero entonces, ahora, si voy a envejecer, que todos vamos para allá, como dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo quiero envejecer? Entonces, ¿cómo me asumo, no? O sea, con mis arrugas o o sea, ¿cómo me acepto y me quiero de mi cuerpo en el que yo tengo? O sea, y cómo eso lo convierto en poder hacer un ejercicio que también sea, no, o sea, amigable conmigo misma. Es todo lo que ustedes hablan, ¿no? En todos sus podcasts. No sé si está familiarizada, Clau, con la teoría de los arquetipos en la evolución de la salud mental de la mujer, que pasa por preprincesa, princesa, prereina y reina, y el reinado, teóricamente, digamos, en toda la cosmovisión energética del pasaje de una mujer por esta tierra, el reinado coincide, digamos, con la menopausia. Y básicamente me llamó muchísimo la atención esto que dijiste, es el momento que la mujer ya no tiene que volcar energía, crear otra vida, cada 28 días renovar sus hormonas, perder parte del tejido corporal, renovar todas sus células, sino de que está su energía ya encapsulada para ella, reinar. Claro. Básicamente lo que desde la imagen corporal se cree, desde la neurociencia y la evolución, digamos, de la percepción también de la imagen, para con esto, digamos, ser un coadyuvante a lo que es la salud mental. Esta teoría del reinado nos habla mucho de esto de decir, ya no estoy preocupada por lo que los súbditos teóricamente me Así. dicen, sino que me siento en el trono y el que no le gusta no es parte de mi reinado. Básicamente yo tengo que poder llegar a ese punto en el que ya no es por quedar bien con los otros, tengo que quedar bien 100% conmigo mismo y con mi reinado. Básicamente es reinteresante cómo la teoría, digamos, de los arquetipos en ese aspecto ve a la menopausia como la coronación del reinado, del ascenso de la reina a su Y trono. sí te pasa, o sea, sí te sientes así, o sea, llega un momento, es como, eso también te pasa, fíjense, y son momentos también hormonales, es como cuando estás embarazada, o sea, yo me acuerdo que yo decía, es que aquí si truena China, sí, pues que truene China, ¿verdad? Porque yo realmente estoy en lo mío, que es andar, o sea, aquí, ¿no? Creciendo este ser, ¿verdad? Con toda mi energía volcada ahí. A mí sí me dicen que este problema en el trabajo no me importa. Cuando ya pasas como por esa etapa, ¿no? O sea, la menopausia es sensacional, o sea, porque de veras volteas a ver así como los temas y dices, ¡ja! O sea, me río, ¿no? Porque ya, o sea, no cobran esa importancia. Ahora, eso a veces se ve mal, ¿no? Porque, o sea, dices cosas que no debieras de decir, o sea, ¿sabes? No, pero pues, es que me es acuerdo, delicioso, es sí, delicioso. eso recuerdo en el podcast que grabamos contigo, en tu podcast de Alimentos y Emociones, que fue, yo te decía, es que los 40 años son como muy liberadores, ya no estás tanto esperando, y me decía, espérate a los 50, todavía son mejor. Entonces yo creo que es liberarnos de esa parte social, ¿no? De esas expectativas Ujú. sociales que todo, ¿cuántos años de la vida llevamos esperando esa sociedad envejecer como nos proponen que deberíamos envejecer? No sé qué tan cierto sea de la realidad lo que proponen, a menos que nos metamos a cantidad de cirugías, porque también esas decisiones hay que tomar, ¿no? Porque se empieza a caer todo, se empiezan las líneas de expresión a marcar y entonces hay que meterse todo tipo de cirugías para envejecer jóvenes, probablemente podemos llamarlo así. El trabajo, qué tan funcionales somos en el trabajo o qué tantas oportunidades vamos perdiendo, porque las mujeres de 50, 60 van perdiendo oportunidades de trabajo también. Hombre, ¿tú crees que te van a dar un trabajo a los 56 años y de repente lo pierdes? O sea, Entonces, no ¿de te qué lo van país a dar estás? porque es así como, si mal se lo van a dar a un hombre, o sea, mucho menos a una mujer. Entonces, a mí sí, yo por eso, o sea, este, siento que es como, ok, bueno, ¿cuánto vamos a vivir?
¿no? O sea, pues no sabemos, pero tenemos unas altas probabilidades de vivir a los 85 años, ¿les gusta? O sea, si no es que bastante más, por ejemplo, si pensamos también, obviamente, desde el privilegio, ¿no? O sea, porque no estoy, o sea, si me entienden, no estoy hablando obviamente desde un lugar en donde socialmente tengas, pues, toda una serie de determinantes también en contra que te lo hagan un poco más difícil, pero desde la posibilidad que de alguna manera tenemos de escoger con quién relacionarnos, o sea, querer tener una salud mental, o sea, hablar de lo que nos sucede, o sea, encontrar, para mí la salud mental es muy importante porque es como, o sea, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me sigo tropezando con la misma piedra? ¿O cuál es el aprendizaje en esto no, o sea, para mí siempre ha sido ese cuestionamiento. Entonces, desde ese lugar de estarme cuestionando, de poder tener acceso a una alimentación que me haga sentir bien, que me haga disfrutar, pero y también saber que si duermo mejor y que si hago ejercicio desde un lugar en donde a mí me gusta, no porque tengo que tener un cuerpo, pero desde todo ese lugar, digo, bueno, ¿cómo voy a cuidar también a mi cerebro? Porque tal vez tenga esos antecedentes o no tenga antecedentes, digamos, de Alzheimer o de ansiedad y depresión en mi familia o yo misma las padezca, ¿cómo me cuido? O sea, ¿cómo le hago para estar bien? Porque eso es lo que a mí me interesa mucho como mi salud, ¿no? Mi salud desde la no obsesión, ¿eh? Porque yo también esa Ándale, parte, porque o se ha sea, hablado de salud y se vuelve sí. como ortoréxica la No, cosa no, y todo buscando totalmente, la sí. salud y negando la enfermedad. Y yo creo que también las enfermedades pasan y Sí, suceden, quieras o también, no, pasan. Entonces yo así creo que es. también es como aceptar las situaciones tal cual son. Y si hay una diabetes, hay una resistencia, hay una Alzheimer, hay una depresión, Sí, aceptarla, pero, abrazarla. y si no lo habrá, y bueno, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué te está pasando esto? O sea, bueno, no sé. Hay veces ¿O también para qué? obviamente están, pero no, porque también muchas veces es como queremos saber el significado de todo y a veces no se No puede hay, tener ese sucede. significado y Nada ya, más es punto, o sea, sucede, sale. pasó. Entonces también desde ahí, como dices, o sea, abrazo esto, ¿no? Abrazo que esto me está sucediendo, ¿no? O abrazo que no puedo hacer ciertas cosas ya, o que quizás nunca había podido, o abrazo que también ahorita me voy a poner a hacer algo como muy diferente que me saca de mi zona de confort, porque yo creo que también es algo que nos está pasando a muchos, todos reconstruyéndonos también todas estas ideas, ¿sabes? O sea, salud en todas las tallas o alimentación intuitiva, o sea, cómo se hace, ¿verdad? O sea, desde dónde lo hago, cómo me acepto, o sea, si durante años no te has aceptado, o sea, cómo empiezo a sanar todas estas relaciones, ¿no? Conmigo misma, claro. Pero ahí también entra la parte de, entonces acepto pues también las enfermedades que tengo. Y pues, claro que puedo aceptar la depresión de un Alzheimer, pero, o sea, pero para mí es una búsqueda como más hacia atrás, o sea, bueno, ¿y qué me pasó pues en todo este tiempo, ¿no? ¿O qué ha pasado en todo eh, qué me llevó a esto? ¿Sabes? O sea, ahí es mi búsqueda. Claro, cuando empezamos el podcast, antes que empezáramos a grabar, siempre quedan cosas afuera. Empezamos a hablar bien temprano y dejamos cosas sin grabar. Dijiste algo así como diciendo, no soy experta en esto, pero es algo donde la vida me está llevando a poder trabajarlo en mí y es lo que estoy ahondando, buscando, estudiando. Si tuvieras que, como un paso inicial para que empezamos a considerar nuestra salud mental, para las mujeres que nos están escuchando, ¿cuál sería la piedra esa o la esquinita en donde vos podés pararte y ver otra cosa que no estabas viendo hasta ahora? O considerar algo que no estábamos considerando hasta ahora, que vos decís, eso es pequeño, pero hace una gran diferencia en cuanto al día a día, como yo tengo una higiene, por ejemplo, de mi salud mental. ¿Lo has podido ver en vos y para que alguien que lo estés escuchando, si quieres saber, digamos, este recorrido personal tuyo de cómo Sí. lo has podido vivir, cómo es que te empezaste a dar cuenta de la importancia, digamos, de la salud mental? No sé, o sea, no sé ni cómo decirte, o sea, yo me acuerdo ¿sabes? Un día tenía como 28 años
y estaba con unas amigas, o sea, y estábamos así cenando y yo me acuerdo que yo le decía, si no voy como alguien conoce un terapeuta, o sea, ¿sabe? Pero de esas veces que ni siquiera lo había pensado, o sea, pero fue así como, alguien conoce un terapeuta o algo, porque yo si no empiezo como a hablar de mi vida y de todo lo que me ha pasado, o sea, hasta ahorita, voy a explotar. Y tenía una imagen así en donde yo decía, voy a explotar, pero así, o sea, y entonces así una amiga, así como todo, ya sabes, por en ese momento estamos hablando de, era como 1994 o 93, una cosa así, no era mucho el tema, ¿no? No se hablaba pues mucho ahorita hablas de ir a terapia y es así como, bueno, pues se acepta, ¿no? Era una cosa así como insólita. Y me acuerdo que, o sea, fui a una terapia corporal, o sea, entonces con una base, ¿cómo se llama? Reikiana, muy importante, y había sido el terapeuta alumno de Alexander Lowen. Entonces era una base corporal, entonces era trabajar con el cuerpo en posiciones que de alguna forma te pusieran pues en posiciones incómodas para de alguna manera qué te generaba eso en el cuerpo, ¿no? Y yo llegué para estar 1 hora pues en la terapia y salí 2 horas después, habiendo, ya saben, como llorado, sacado todo. Yo decía, esto es una maravilla, o sea, ¿dónde había estado toda mi vida, no? O sea, entonces a través de un largo recorrido que nunca ha parado, o sea, porque yo siempre he seguido buscando como ayuda de un tercero, o sea, para que sea un poco mi espejo, pues, para decirme a ver qué está pasando aquí. Yo encuentro, Noé, que ya obviamente tengo la capacidad de también sola, pues, voltear a ver y decir, ok, pero a mí me sirve mucho como poder, no sé, platicar con otra persona y he pasado por muchos tipos de terapia, haciendo muchas cosas. Por ejemplo, hacer yoga también me parece que es como una terapia, ¿no? O sea, o un momento de meditación, o un momento, todo ese tipo de cosas también me parece que son como vitales. Entonces, si empiezo a sentir, soy una persona muy corporal, o sea, para mí sí se presentan como lo que me siento en mi cuerpo. Entonces, si no tengo o sea, si empiezo a sentir en mi cuerpo como que no se siente bien, ¿sale? Entonces me tengo que detener, ¿no? O me pongo a caminar, ¿no? Como así, ya sabes, como, ¿qué me está pasando? ¿En dónde lo siento? ¿En dónde está? ¿Sabes? ¿Qué parte de mi cuerpo está atorada? O sea, ¿no? O sea, ¿es el estómago, o es el pecho, o qué estoy cargando, o qué estoy haciendo? Y entonces ya puedo decir como... Y luego me gusta mucho, ¿sabes? Como estar escribiendo. Se me da como bastante por el tema de como de la autocrítica o de la búsqueda, y eso pues tiene sus pros y sus contras, pero por ahí va como el tema de la búsqueda. Entonces, por eso te digo, la nutrición tampoco se puede quedar nada más en la pura parte nutriológica, pues, ¿no? O sea, tiene que ir como aunada a esta parte de qué siento, en dónde lo siento, cómo lo sentí, y eso ya va a derivar pues en mi salud mental, ¿no? En cómo estoy. Creo que es volver a mí, reconectar contigo, estar contigo, voltearte a ver tantito, ser compasiva con uno mismo. Creo que parte, y podemos iniciar y resumir este hermoso, hermoso, hermoso episodio, porque fue muy profundo y la que se perdió, existe pausa, stop y para atrás y vuelven a dar play cuantas veces necesitan, porque fue muy profundo este episodio. Y creo que se resume en todo el conectar contigo, el voltearte a ver. Creo que pues la sociedad de alguna manera hemos aprendido a ser mujeres hacendosas, a atender a la pareja, a atender a los hijos, a atender el trabajo, a atender todo, y se nos olvida tantito voltear a mí. Y cuando nos damos cuenta que nos tenemos que voltear a ver, ya tenemos 50 años y no supimos ni qué pasó 30 años atrás. Entonces, eso, y además con lo que nos enseñó la sociedad es sin comer suficiente, Sí. queriendo cambiar el cuerpo. Entonces, eso como que lo vuelve todavía más complicado. Entonces, creo que las que aprendieron, mujeres que aprendieron a estar desconectadas de sí, de sus sensaciones de hambre y saciedad, de comer lo que decía la hojita,
de seguir los estándares de belleza, las revistas, los tacones, la ropa apretada y demás, y que 800 cremas en la cara para anti-aging. Creo que volver a uno. ¿Qué te gusta? O ¿Qué quién soy, quema? ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué ¿Quién quiero? soy? Es que ni siquiera sabemos a veces qué queremos. Así Estamos es. en el track y ni siquiera qué queremos. Entonces, sí parar, sí cuesta mucho trabajo el quién soy, parar tantito, pedir ayuda. Hay mucha gente externa de todo tipo de terapias, de todo tipo de Así es. ayuda, que se sientan ustedes como así, ¿no? ¿Qué tipo de ayuda quiero también? Parar a qué tipo de ayuda, qué tipo de alimentos quiero, qué tipo de relación, de pareja, de trabajo. No ser conformistas con lo que la vida va pasando, porque la vida es ahorita. Y creo que una parte del cuidar nuestra salud mental es parar y hacer lo que queremos. A veces la vida no te permite que salga. Y si no sale como esperas, abrazar lo que salió. Por algo está ahí. Y en ese lugar, o sea, como de incomodidad en el cuerpo que te puede dar esa enfermedad o esa ansiedad o esa depresión o esa tristeza o esa, ponerle el nombre, ¿no? O sea, hay toda una historia, pues, se devela toda una historia. Entonces es como, ¿la quiero ver o no la quiero ver, no? ¿La quiero sentir o no la quiero sentir? ¿La quiero tocar o no la quiero tocar? Y si me he hecho ese clavado, o sea, si sí me he hecho ese clavado, no es nada más como la sensación del cuerpo, o sea, es la sensación del cuerpo también con la comida, ¿no? O sea, que si yo la toco, o sea, si me atrevo a ir a ese lugar o a ese espacio, que puede ser tal vez muy incómodo, o sea, es como el túnel de parir, o sea, ¿no? O sea, parir duele, pero le duele al bebé como le duele a la mamá, o sea, nacer duele. Entonces, finalmente, si tú como te atreves a ver esa parte, ¿no? Que andas cargando o que traes ahí medio hecha bolas o que se te presenta como una enfermedad, ¿no? Si es como la volteo a ver y digo, pues a ver a dónde me lleva, ¿no? Transitar la incomodidad totalmente. Nacer duele, crecer duele y transitar duele. Pero si empezamos a aceptar, a transitar esa incomodidad, creo que la podemos, por más duro que sea, la podemos pasar pues mucho menos duro, hacerlo más sensible, pero siempre cuidándonos, reconectándonos. Creo que es importante empezar a ver, aunque no hayan muchos estudios, aunque las teorías, los científicos en ese momento eran hombres, estudiaban a través de la visión de un hombre. Afortunadamente las mujeres de alguna manera u otra vamos como posicionándonos en la sociedad, en las universidades, como tú, querida Claudia, que estás haciendo gran diferencia desde el estudio en tus alumnas, el deconstruir, el desaprender, el volver a aprender, y lo que hoy tienes como verdad absoluta probablemente cambie mañana también. Y aceptar ese cambio creo que es parte del crecer, porque no te puedes quedar aferrado a una creencia cuando ya está obsoleta. Probablemente la vacuna de hoy sea esto, pero después va a haber otra diferente, y probablemente vayan a haber pastillas, pero es parte del cambio. O te dice, me dicen mis alumnas, ¿no? Que tuve hace 25 años. Es que tú antes decías, pues antes decía, o sea, ahora digo otra cosa, ¿sale? Y está bien, o sea, no pasa nada, no pasa nada. Pero o sea, en todo este autocuidado que dices también, Sari, o sea, cómo también reconocer la salud mental, me parece súper importante. Reconocer la salud mental en la mujer y aprender cómo a abrazarla y a quererla ¿no? Y a Aprender cuidarnos. cómo se manifiesta también, cómo se comunica, cuando nos está pidiendo que sea escuchada, observada, cuando nos está pidiendo que sea higienizada, cuidada. Es un lenguaje que lo vamos aprendiendo, creo que con el pasaje en la vida. Es el Sí, entender cómo se comunica con nosotros la vida misma, el cuerpo y la salud dividida en todos los aspectos que ha sido dividida, que en realidad después es una sola salud, pero sí, específicamente esta, la mental, que es la que no se ve, que es la que es menos perceptible y la que nosotros tenemos que estar mucho más como con el oído prestos a escucharla para poder empezar a escuchar los primeros síntomas y signos cuando quiere revelarse o comunicarse. Clau, ha así es. sido un placer
este episodio con vos, de verdad ha sido profundísimo, quiero hablar más de vos porque a mí me encanta toda esta parte de neurociencia, entonces cuando ya empezó a hablar de eso digo, qué lindo, pero sí, ahí vamos, después... Ahí vamos. Ahí vamos a eso, a entendernos a nosotros con una profundidad que todavía la ciencia, hasta la misma ciencia en su estructura capaz que un poquito más masculina no nos ha podido entender, y en nuestro trabajo como mujeres en estos espacios en los que construimos, Clau, por eso muchísimas gracias por compartir de tu sabiduría, porque es acá donde vamos a estar creciendo. ¡Ay! Les recomiendo un libro. Genial, de Lisa Mosconi. Sí, de Lisa Mosconi, se llama Brain. el X-Brain, el XX Brain, ¿no? Y la verdad, o sea, es uno de los que he estado tocando y también varios. Acá también hay otro que me encantó. También de Jill Bolte Taylor, Whole Brain Living también. Esta mujer tuvo una embolia a los 28 años y duró como 10 años volviendo a reaprender hasta hablar, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo puede ella vivir desde ese lugar de qué es realmente entonces lo importante que hay que vivir y qué es lo que realmente no es importante vivir? Sí. Como las dietas. Totalmente, eso sí es un lugar donde nadie es ni productiva, ni feliz, ni reconecta con ella, ni tiene salud, ni trae, o sea, está lejos de ser la salud mental. Las dietas, aunque seamos aquí nutriólogas, no hablando, y suene raro de una nutrióloga que sé que es la bajada que nos enseñaron, pero si antes decíamos, hoy podemos decir diferente, hoy creemos diferente, y no se trata de cambiar de bando, no se trata de traicionar, sino se trata de crecer. Se trata de aprender y de mantenerse actualizados. Les digo que, coma y punto, hoy es privilegiado de tenerte, mi querida Claudia, como invitada, de tenerte en este episodio, de escuchar esta sabiduría que una maestra, directora, catedrática, porque te voy a decir catedrática, tenemos que escucharlo. Lo vuelvo a repetir, vuélvanlo a darle play, porque creo que cuantas veces lo escuchen, más vamos a aprender, aunque sean las mismas palabras, se recibe de una manera diferente. Claudia, es tu espacio, es tu lugar, eres bienvenida, yo creo que se va a repetir. Agradecemos tu tiempo, que es lo más valioso que tienes, de haber estado con nosotros con tanto cariño, con la mejor actitud, y sé que nos escuchas también, entonces de escucharnos, de ser parte, porque el que nos escucha y el que hable, no, además fan y son parte, ya eres la familia como mi punto, así es que completamente agradecidas, bienvenida, y vamos a cerrar, si me repites tus redes sociales para que el que no le dio follow al inicio, lo puedo hacer ahorita. En Instagram me encuentran como Claudia Unot y también como Alimentos y Emociones. Y ahí he estado poniendo todo esto de la enfermedad, de lo que es la salud mental y la salud mental de la mujer. Y gracias a las dos, ha sido un placer, y por favor sigan con estos programas maravillosos porque me los como. ¿Qué honor nos haces o no nos haces? Digo mis redes sociales, si no cierras el programa, por favor. Soy Nutrición Sari en Instagram, en Facebook, al servicio de ustedes con todo nuestro cariño, con este proyecto que nos llena el alma, y hoy bendecidas de este episodio tan maravilloso que tuvimos el día de hoy. Noé, cierra el programa y repítenos tus redes sociales. Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en la página de YouTube, en mi canal de YouTube, donde vas a ver la grabación de este video. Recuerda dejarnos un comentario acá en el cuadradito al pie del video, déjanos tu consulta, déjanos tu piropo para la Clau, tu saludo, y nos vemos la semana que viene en el próximo episodio. Chau, chau.